Muchas gracias a todos y a todos por estar aquí en esta manifestación, que no solo es aquí, es en todo el mundo. La clase obrera sale a la calle a defender sus derechos y a echar afuera a los gobiernos que nos están matando. El capitalismo expone a los pueblos, les arrebata sus recursos económicos y obliga a las personas a migrar. Durante las pasadas semanas hemos podido comprobar cómo el Mediterráneo se ha convertido en un gigantesco cementerio donde miles de personas pierden la vida, huyendo de las guerras y del hambre. No son muertes accidentales, son asesinatos. Aquí en Asturias y en el Estado español, la realidad comienza a dar vértigo. Un trabajo digno, una vivienda, un hospital, una escuela, la universidad, incluso las medicinas, la electricidad o el gas empiezan a convertirse en lujos demasiado caros que las trabajadoras y trabajadores ya no podemos permitir. Mientras tanto, el dinero que necesitamos para sobrevivir se escapa por las alcantarillas de la corrupción, las estafas de la banca y los abusos de los grandes empresarios. Pero las cárceles se vacían de corruptos y se llenan con quienes defienden y luchan por nuestros derechos más básicos. La condena a prisión de los 5 mineros de Zarreu por socorrer a sus compañeros accidentados pone en cuestión incluso nuestro derecho a salir con vida del trabajo. Y para que ni siquiera podamos protestar, la ley Mordaza convertirá a nuestra sociedad en un campo de concentración donde cualquier forma de contestación puede conducirnos a la cárcel. Para empezar a poner freno a todo esto es imprescindible la mayor unidad posible en la clase obrera. Pero esta unidad tenemos que construirla sobre unas bases diferentes. Cada vez somos más los trabajadores y trabajadoras que intentamos abrir paso a otra forma de hacer sindicalismo, a otra forma de defender los derechos obreros. Un sindicalismo cuyos representantes y portavoces defiendan los derechos de sus compañeros y compañeras y no los intereses de unas direcciones sindicales que ya no pueden acumular más corrupción y más fracasos, y cuya adhesión es ya un clamor en toda Asturias. Un sindicalismo asambleario, porque somos los trabajadores y trabajadoras quienes tenemos la voz y el voto para decidir lo que debemos o no debemos hacer. Un sindicalismo sin liberados ni subvenciones, sin vender nuestros puestos de trabajo, sin aceptar ni firmar ni un despido ni un cierre de empresa más. Un sindicalismo sin claudicaciones, sin corrupción y sin traiciones. Pero también un sindicalismo que sepa corregir sus errores y devuelva el nombre de Miguel Hernández a la calle concedida al señor Tajani, abanderado junto con el resto de autoridades políticas y sindicales presentes en aquel despropósito de las mismas políticas económicas que nos cierran las empresas, nos despiden y nos envían directamente a la miseria. Con estas bases construiremos un sindicalismo diferente, que defienda los derechos de la clase obrera y eche fuera lo que nos sobra, el capitalismo, sus gobiernos, su banca y sus patronales. Puse el 1 de mayo, puse a la lucha obrera y puse a Asturias. Ante todo, en un día como hoy, el Día del Trabajador, que más de celebración tenemos que hacerlo de denuncia, por desgracia. Quiero agradecer a los organizadores y a todos los presentes la oportunidad que se me brinda de explicar la situación de un colectivo que estoy seguro que todos conocéis. Hablo en nombre de los trabajadores de las subcontratas de Telefónica Movistar, en Asturias, que desde el día 14 estamos en una huelga indefinida, en lucha contra la precarización de nuestro puesto de trabajo. El pasado día 28 de marzo, los compañeros de Madrid decidieron que no podían más y tomaron la decisión de ir a la huelga indefinida. Desde entonces han sido otras 28 provincias las que nos hemos unido a esta marea azul de técnicos. A día de hoy somos miles de trabajadores que secundamos este paro en toda España, intentando hacer ver tanto a la sociedad como a la propia multinacional que no se puede exigir cada vez más a quien da la cara y lleva sobre su espalda el nombre de una compañía que cada vez quiere pagar menos. Nuestra medida es desesperada, pero no desproporcionada. Somos unas 60.000 familias las que estamos exigiendo condiciones dignas de trabajo y creemos bien que lo vale nuestro esfuerzo. El colectivo más afectado es el de los técnicos de altas averías, I+M, precisamente los encargados de que cualquier domicilio, edificio público o negocio tenga siempre conexión con el resto del mundo, haciendo posible que una tienda cobre a nuestra tarjeta de crédito, un hospital nos dé cita o una persona mayor esté comunicada con los servicios de asistencia. Hace años que ya somos los patitos feos del sector, especialmente con la llegada de la fibra.
Pero el último contrato bucle de Movistar supone ya una vuelta de tuerca más que tensar. Rompe la cuerda. Debe ser excesivo a ojos de las contratas y la propia Movistar, que estemos cobrando unos 800 euros por jornadas de 12 horas, con un día de descanso a la semana en el mejor de los casos, cuando para la mayoría de las subcontratas los sábados y festivos no son retribuidos y en algunos casos como autónomos. En mi nombre y el de mis compañeros quiero hacer un llamamiento a todos los ciudadanos para que comprendan y apoyen la reivindicación de millares de trabajadores que están luchando por un trabajo digno, por ofrecer un trabajo de calidad y por resistirse a la explotación producto de la ansia desmedida de beneficios de esta gran corporación privada llamada Telefónica Movistar. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y a todas. Lo primero, dar las gracias en nombre de la Asamblea de Subcontratas de EDP a los convocantes de esta manifestación del 1 de mayo por darnos la oportunidad de exponer y dar a conocer nuestro conflicto laboral ante vosotros, compañeros y compañeras, la clase obrera asturiana. No hay mejor altavoz, ni lugar, ni momento que este en el que está reunida la mayor parte del pueblo con conciencia de clase. En las subcontratas de EDP, Hidroeléctrica del Cantábrico de toda la vida, los trabajadores y trabajadoras llevamos años y años, por no decir décadas, padeciendo despidos, traslados, unas condiciones laborables pésimas y una precariedad laboral aberrante, sin un convenio sectorial para todas las subcontratas, sin que se respete el convenio del metal o en algunos casos sin convenio alguno, con sueldos de miseria y lo que es más grave, sin que nada ni nadie hiciera algo de manera efectiva para poner remedio a esta situación, y mucho menos los sindicatos del régimen. El sistema de contratación de servicios por parte del gigante energético EDP a empresas auxiliares, colaboradoras o comúnmente conocidas como subcontratas se establece cada 2 o 3 años, mediante subastas con pujas a la baja por parte de las empresas. Para que se entienda bien, la empresa que menos cobre por sus servicios es la que se lleva el contrato, sin importarle a EDP en absoluto las condiciones en las que se quedan los trabajadores y trabajadoras. Lo que en realidad se está subastando es nuestro futuro laboral y por lo tanto nuestro pan, el de nuestras familias y el de los que vengan detrás. Este sistema de contratación es utilizado como excusa por las diferentes subcontratas para incumplir constantemente la legislación en materia laboral, los convenios colectivos e incluso la Ley General de Prevención de Riesgos Laborales, alegando que cobran tan poco a EDP que de cumplir la legislación tendrían que cerrar. Y eso por no hablar de los diferentes casos de acoso y hostigamiento a los trabajadores y trabajadoras con el fin de aumentar la productividad y el margen de beneficio, lo único que les importa. Pues bien, ahora las últimas subastas de principios de marzo se saldan con 44 despedidos y un ERE de extinción recién presentado para otros 20. 64 compañeros y compañeras que se quedan en la calle. Pero no solo eso, también quieren dar una nueva vuelta de tuerca a nuestras condiciones laborables y que trabajemos de sol a sol por poco más que un plato de lentejas. A raíz de este nuevo atentado patronal, nace el día 30 de marzo la Asamblea de Subcontratas de EDP, compuesta por los trabajadores y trabajadoras de 6 subcontratas afectadas, SGS y CISA, 29 despedidos y cierre total del departamento de EDP, Instalaciones Eléctricas San Vicente, 13 despidos y ERE de extinción presentado para otros 20, Unísono, 3 despidos y rebaja de condiciones laborables, HP, pérdida total de los contratos con EDP, se prevén despidos de no haber solución, el EGNOR, 2 despidos y rebaja de condiciones laborales, Lestastur, 3 despedidos simplemente por reivindicar un convenio. Reunidos en asamblea de subcontratas y con amplia representación de cada una, los trabajadores y trabajadoras hemos decidido por unanimidad nombrar a la propia asamblea de subcontratas de EDP como único órgano representativo de los trabajadores y trabajadoras ante este conflicto, nombrando también una comisión de trabajadores que se encarga de labores de representación y portavocía, que bajo ningún concepto, ningún compañero, miembro de los comités de empresa, firme ningún despido ni ERE en detrimento de otros compañeros, y mucho menos ningún liberado sindical ni sindicato.
Que lo que haya que negociar o firmar se traiga y se negocie en la Asamblea, delante de todos los trabajadores. Nadie puede negociar por nosotros ni en nuestro nombre. Y exigimos a EDP y a las empresas colaboradoras la readmisión o subrogación de todos y cada uno de los compañeros y compañeras despedidas, sin pérdida de antigüedad o derechos, y un mismo convenio para todas las subcontratas de EDP que realicen los mismos trabajos, o el cumplimiento del actual convenio del metal, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de Prevención de Riesgos Laborales. Y ya hemos dado pasos, compañeros y compañeras. El primero fue solicitar una reunión con el director general corporativo de EDP, Javier Sáez de Jubera, que desde su lujoso despacho, cobrando un sueldo millonario y seguramente con la corbata bien planchada, negó los hechos y nos instó a acudir a los tribunales. Con mucha educación, sí, pero también con muy poca vergüenza y mucha cobardía, negándonos el ni siquiera reunirse con los trabajadores ante esta dramática situación. Desde aquí, un mensaje de advertencia, señor Sáez de Jubera. Le consideramos máximo responsable para la más mínima duda. Para llevar a cabo esta lucha contra un gigante como EDP, somos conscientes de que no venceremos sin el apoyo de la clase obrera asturiana y la sociedad en general. Por eso os pedimos hoy aquí vuestra ayuda para luchar contra un enemigo común que se forra a costa de subir los recibos de gas y electricidad que llegan a todas nuestras casas, creando una pobreza energética genocida y también a costa de explotar a sus trabajadores. Convocaremos movilizaciones de distinto tipo y llevaremos a cabo las acciones que tengamos que hacer para conseguir la readmisión de nuestros compañeros y compañeras, cueste lo que cueste y llegando hasta donde haga falta. Por lo que también pedimos solidaridad desde aquí a todos los sindicatos, organizaciones y colectivos sociales, o a cualquier grupo autónomo de apoyo que decida luchar contra nuestro enemigo común, EDP. También a los grupos políticos, a los que solicitamos una reunión urgente para pedirles que intercedan por nosotros y tomen las medidas que estén a su alcance para parar esta situación, si es que, como dicen, están al servicio del pueblo. En un sistema capitalista, opresor, esclavista y genocida, en el que las subcontratas somos los esclavos del siglo XXI, la única solución pasa por la solidaridad obrera y la lucha de clases, en las calles, donde siempre se consiguieron las conquistas históricas de los trabajadores y trabajadoras, no en otro lugar, y que ya hace tiempo que nos arrebataron. Recuperemos las compañeros y compañeras, que viva la lucha de la clase obrera. A seguir peleando, a seguir luchando, a seguir convirtiendo cada puesto de trabajo, cada sección sindical, cada calle en una trinchera, para echar fuera lo que nos sobra, el capitalismo, sus gobiernos, su banca y su puta patronal. Pose al 1 de mayo, pose a la lucha obrera, pose a Asturias.